En esta mañana queremos darte muchísimas gracias, Señor, por tu obra en la cruz, por la persona de Jesús, por lo que Él nos inspira, por su presencia en nuestras vidas, por lo que nos enseña con su ejemplo y con sus palabras. Y queremos, Señor, rogarte que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que seas tú, solo tú, quien nos hables de manera personal, que podamos recibir con agrado aquello que tú tengas para nuestra vida, que no te pongamos excusas, que podamos hacer que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la envías. Te ruego, Señor, que obres tú en esta mañana. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. 3 ejes sintetizan la misión de una iglesia como la nuestra. 3 ejes que no vamos a cansar de repetir, porque necesitamos que pasen a formar parte del ADN de nuestra iglesia. ¿Recordáis qué 3 verbos son? Ahora a la vez. Busca, ama y sirve. Mira, el hombre necesita buscar a Dios para vivir con mayúsculas. No para subsistir, no para vegetar, para vivir con mayúsculas. Y también necesita buscar a Dios para salir de todos y cada uno de los problemas en los que como seres humanos nos metemos, que no son pocos, ¿verdad? ¿Hay alguno de vosotros que no tenga un solo problema? El Señor es el que nos capacita para encontrar salida a cada uno de nuestros problemas. Por eso necesitamos buscar a Dios. Mirad, me llegó ayer un artículo de un periódico y en él se hablaba de la cárcel Milagro. En El Salvador, una cárcel donde hay 1.600 presos, más de 1.600 presos hacinados en un espacio que estaba destinado solo para 200. 1.600 entregaron su vida al Señor. Miembros de las bandas más peligrosas y asesinas que hay en Latinoamérica. Y aquello ahora es una balsa de aceite. Porque buscaron a Dios. Dios se les mostró a su vida. Y Dios ha transformado sus vidas. No solo necesitamos buscar a Dios. Como seres creados a su imagen y semejanza, necesitamos aprender la característica más importante que le define: el amor. Porque nos dice este texto de Primera de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 8 y también 16, que Dios es amor. No es que no dice Dios tiene amor, no, dice Dios es amor. Y puesto que nosotros estamos creados a su imagen y semejanza, necesitamos aprender cómo es ese amor de Dios para encarnarlo en nuestra vida y poder proyectarlo hacia afuera. Necesitamos buscar, necesitamos amar, pero por último también necesitamos llegar a descubrir aquello que de alguna manera va a llenar nuestra existencia de mejor contenido. Aquello que nos va a permitir sentirnos útiles, y es el servicio. Servir a Dios a través del servicio a los demás. Busca, ama y sirve. Pero mirad, de estos 3 ejes hemos escogido el segundo, ama, para empezar, como digo, este énfasis que vamos a tener durante unos cuantos meses. Y a través de él poder fortalecer nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el contexto de la iglesia, ya sea en el contexto de la familia, en el contexto de nuestro ámbito de trabajo, entre amigos, entre vecinos. Nuestra vida está cargada de relaciones. Algunas son buenas, unas son óptimas
pero otras son pésimas. Y Dios nos tiene que capacitar para que su amor fluya en todas nuestras relaciones. Por lo tanto, vamos a ir trabajando durante todo este tiempo este aspecto tan importante. Vamos a poner el foco en este eje del amor. Pero, como decía antes, no solo a través de mensajes, sino también de actividades que iremos llevando a cabo a lo largo de estos meses. Y como decía, la primera está ahí a la vuelta de la esquina. Todas y cada una de estas actividades y también estos mensajes que vamos a tener entroncan con una expresión que aparece unas 60 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabéis qué expresión es? Los unos a los otros. Los unos a los otros. Aunque a veces cambia la preposición. A veces dice los unos a los otros, otras veces dice los unos con los otros, a veces dice los unos por los otros, otras veces los unos de los otros. Pero todos ellos, todas estas expresiones hablan acerca de esa relación que estamos llamados a tener. Y con diversas expresiones nos invitan a realizar toda una serie de actividades o nos invitan a tener una serie de actitudes en relación a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y todas ellas, que las iremos desgranando, tienen un denominador común. Y ese denominador común, como os digo, es el amor. El amor. ¿Cómo deben desarrollarse las relaciones humanas bajo ese marco de amor que Dios nos da y que debe caracterizar dichas relaciones? Mirad, a Dios le importan tus relaciones. No solo te importan a ti. A Dios le importan tus relaciones. Con quién te relacionas y de qué manera lo haces. Y una buena muestra de ello es, como digo, la gran cantidad de veces que aparece esta frase, los unos a los otros. Y cuando aparecen tantas veces en el Nuevo Testamento esta expresión de los unos a los otros, es porque al Señor le interesan las relaciones. Pero algo más importante todavía que la aparición de esta frase, ¿sabéis cuál es? Que forma o debe formar parte del ADN de la vida que ha sido rescatada por el Señor. Si tu vida ha sido rescatada por el Señor, debe formar parte de tu ADN. Mirad, el amor está en el ADN del mandamiento más importante que Dios nos ha dado como hijos suyos. En Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 al 40, algunos estáis mirando la imagen, dice, a ver si cambia la imagen, no va a permanecer ahí fija, porque estuve trabajando con el PowerPoint y se fastidió, se borró de la memoria y dije, no me pongo otra vez a hacerlo. Quiero que busquéis, está en Mateo capítulo 22, del 34 al 40. Mirad, dice, los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno de aquellos maestros de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero mirad lo que dice a continuación. Y el segundo es parecido a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Seguro que la respuesta de Jesús les dejaría un tanto descolocados. ¿Sabéis por qué? Porque con la primera parte, con aquello
que ellos sí que esperaban escuchar, ese gran mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, eso es lo que estaban esperando. Con eso sí que estaban familiarizados. Pero con esa segunda parte, tal vez no estaban tan familiarizados. Tan solo en un texto de Levítico aparecía esa frase: amaros los unos a los otros. Y posiblemente se les pasaría de largo y no le darían el rango o la importancia que le daban a ese primer mandamiento. Pero Jesús lo pone ahí delante de ellos, con toda la intención, porque sabía que si de algo estaban faltos estos maestros de la ley, era de entender la importancia del amor de Dios en ese plano horizontal, los unos para con los otros. Por eso Jesús les dice, y hay un segundo, semejante al primero, y no solo porque se parece en ama a Dios, ama al prójimo, sino porque en la trascendencia, en la importancia que Jesús le da, es tanta que dice que de esos dos mandamientos, de amar a Dios y amar al prójimo, dependen toda la ley y todos los profetas. Es decir, dicho de otra manera, puedes conocer al dedillo toda la ley de Moisés, aprenderla de memoria como lo hacían los maestros de la ley, aprendérsela de memoria. Y era largo, aprendérsela de memoria, da igual. No importa que te la supieras al dedillo. No importa que supieras argumentar y contraargumentar. Si fallabas en el amor al prójimo, estabas fallando en algo más importante que la ley y que los profetas, que eran los dos aspectos en los cuales más se fundamentaban los maestros de la ley. Un mandamiento, como digo, al que no venían acostumbrados, pero como digo, Jesús le da máxima importancia. De hecho, Juan, el que se conocía como el discípulo amado de Jesús, es muy tajante en su primera carta. ¿Sabéis lo que él llega a decir? Y estoy convencido que Jesús lo suscribe. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No importa cuántas veces acudas a un templo, no importa el que te pases horas y horas leyendo la Biblia. Si fallas en el amor, realmente no has conocido a Dios. Y hay personas que intelectualmente conocen mucho acerca de Dios. De hecho, hay grandes teólogos que son ateos, porque una cosa no está reñida con la otra. La teología es como una ciencia de estudio que trata del estudio acerca de Dios. Pero una cosa es estudiar a Dios y estudiar los conceptos de Dios, y otra cosa es vivir a Dios. Otra cosa es recibirle en tu vida, dejar que Él sea el dueño, el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida, tus pensamientos, tus actitudes, y te instruya, y tú aprendas lo que significa realmente amar. Por lo tanto, no importa, como digo, cuántas veces acudamos al templo, cuántas veces leamos la palabra, si no aprendemos a amar al prójimo, estamos fallando en lo más fundamental. Y no nos servirá de mucho todo cuanto hagamos. ¿Intuimos la importancia que Dios da a nuestras relaciones humanas? Como digo, no es porque ya aparezca 60 veces los unos a los otros. Es porque Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De este mandamiento depende tu vida. Es por esto que en estas semanas y semana a semana vamos a ir adentrándonos en el significado de esta expresión los unos a los otros en sus diferentes aspectos. Estad en paz los unos con los otros.
Aceptaos los unos a los otros, vivid en armonía los unos a los otros, sed buenos y compasivos los unos con los otros, estimulaos unos a otros, orad unos por otros, perdonaos unos a otros. Hay tantos, ¿sabéis? Yo he hecho un listado de 25 diferentes unos a otros, con cada una de estas acepciones, como digo, que iremos poco a poco adentrándonos y viendo qué implicación tiene cada una de ellas. Y nos daremos cuenta que en la medida en que vayamos avanzando y creciendo en todos y cada uno de esos aspectos, iremos aprendiendo lo que significa verdaderamente amaos los unos a los otros. Porque el amor, o la expresión de este verbo, amaos, no debe quedarse en una cuestión etérea, en un término abstracto que no sabemos cómo concretizarlo. No, sino que nos iremos dando cuenta de que cada uno de estos elementos que vamos a ir estudiando realmente es un aspecto del amor. Es como si tuviéramos un ramo, ya lo tenemos aquí, no hace falta que lo haga solo en la imaginación. Mirad este ramo, ¿qué le llamamos? Ramo de flores, ¿verdad? Es un ramo. Pensad en este ramo, en su conjunto, como ese concepto de amar, de amor. Pero este ramo de flores tiene este tipo de flores que no sé cómo se llama, tiene las rosas, tienen estas florecillas amarillas, estas blancas, estas hojas, estos tallos. Pensad en ellos como los diversos aspectos que antes mencioné. Aceptaos, instruíos, edificaos, perdonaos. Todo eso forma el ramillete del amor. Todo eso nos va a ayudar a entender a qué tipo de amor el Señor se refiere. Yo os quiero proponer desde ya un desafío. ¿Veis lo que hay aquí detrás? Es una tela de saco. Pero yo quiero que penséis en ella como un lienzo. Un lienzo. Un lienzo en el que a lo largo de las semanas que irán transcurriendo vamos a hacer de él una obra de arte. No una obra de arte para vender, para comerciar con ella, para ponerle un precio. No. Una obra de arte de gran contenido simbólico. Y que cada vez que lo mires, sientas y veas las implicaciones que tiene para tu vida y lo que tú voluntariamente vas a querer ir rindiendo delante del Señor. Hoy es un lienzo desnudo. Es un lienzo desnudo. Pero semana a semana irá cobrando forma. Y esa forma se la iremos dando tú y yo. Porque ahí iremos colocando todo aquello que tiene que ver con nuestras relaciones. Con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con mi familia, con la relación con la iglesia, con la relación con mis vecinos, con la relación con cada una de las personas con las que día a día nos relacionamos. La forma que irá tomando este lienzo va a depender de ti y de mí. Podemos muy bien no comprometernos a nada y no colgar absolutamente nada y dejarlo en blanco. Pero no es lo que yo espero, y estoy convencido que no es lo que el Señor espera, sino que, como digo, semana a semana vayamos incorporando elementos que sean símbolo de lo que estamos dispuestos a dejar que Dios transforme nuestra vida para que ese plano horizontal de los unos a los otros realmente sea un plano profundo, un plano de compromiso, un plano del cual Dios se sienta feliz de lo que estoy haciendo con Él. Que se sienta feliz de tus relaciones, que se sienta feliz de mis relaciones, de la respuesta que des a este desafío que Dios ponga delante de ti. Dios quiere producir en este tiempo un crecimiento
en tus relaciones, como nunca antes tal vez lo hayas tenido. Pero mirad, no va a depender de la calidad del predicador que esté aquí delante. No. Porque yo estoy convencido que mejor o peor, cualquiera de nosotros, de los que vayamos a pasar en estas semanas por aquí, trataremos de transmitir lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Pero lo que llegue a tu corazón, estoy seguro que será lo que el Dios te diga a ti personalmente. Y a lo mejor te lo dirá y no tendrá que ver directamente con lo que el predicador esté diciendo. Pero Dios te estará diciendo. Por eso, los desafíos van a partir de la misma palabra de Dios, pero el fruto que produzcan dependerá también de la actitud que tú plantees ante ellos. Porque esto es como la parábola de la semilla y la tierra, ¿verdad? De los tipos de terreno. Para que este crecimiento se produzca en tu vida, este crecimiento en las relaciones se produzca y sea un crecimiento sólido, mirad, hemos de colocar en el centro de este lienzo algo muy especial, porque toda obra de arte tiene un elemento central, aquello que le sirve de inspiración. Mirad, cuando un pintor coge un lienzo en blanco, piensa en algo que le sirve de inspiración y que quiere plasmar, ¿verdad? Le sirve de arranque, pero después también, una vez terminado el cuadro, queda como elemento central de esa expresión artística. Pues bien, en este lienzo, el elemento central, lo que lo inspira, no eres tú, ni soy yo. En este lienzo, el motivo central es Jesús. ¿Y por qué lo simbolizo con una cruz? Porque la cruz simboliza para todos nosotros el mayor acto de amor que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. Él es quien te ha de inspirar, quien te motivará con su ejemplo a lo largo de estas semanas, quien te enseñará a través de sus parábolas, a través de sus frases, a través de todo aquello que podemos recoger de los evangelios y de las cartas que hay en el Nuevo Testamento. En él empieza y finaliza todo. ¿Quieres que tus relaciones sean buenas, sean sinceras, no sean relaciones de hipocresía, sean sólidas, de gran valor? Pues tendrás que mirarle a él primero. Tendrás que mirarle a él primero. Porque la primera lección que tenemos que aprender ya en este día es que antes de mirar directamente a la persona con la que me relaciono y antes de establecer en mi interior cómo va a ser esa relación, tengo que elevar mi mirada a lo alto y tengo que ver a Jesús. Y tengo que entender a esa persona a través del entendimiento de Jesús. Es decir, no podemos hacer una mirada directa, siempre tiene que ser una mirada triangulada, primero a Jesús y después a la persona, primero a Jesús y después a la persona. Porque si miramos directamente a la persona, riesgos de juzgarla, riesgos de establecer distancias, riesgo de adquirir una actitud hipócrita, muchos riesgos que van a hacer que esa relación no sea lo que tiene que ser. Pero si mi primera mirada es hacia Jesús, me ayudará a pensar primeramente que también Jesús murió por esa persona, que Jesús ama a esa persona, que para Jesús esa persona es importante. Y cuando todo eso lo voy adquiriendo, estoy convencido que mi actitud hacia esa persona va a cambiar. Por eso, este es el centro del que partimos. Esta es la base de la que partimos, pero también es nuestra meta, la persona de Jesús. ¿Recordáis el texto que habíamos escuchado con la voz en off? Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Pues yo quisiera que volviéramos a ese texto bíblico que habíamos oído, pero me vais a permitir que lo contextualice para este momento. Y espero y deseo que el sentir que expresa
este mismo texto, pero contextualizado, realmente afecte a todo tu ser. Piensa que este texto el Señor lo comparte contigo directamente en esta mañana. Y este texto de Filipenses 2, contextualizado para este momento, diría así: sí, si el Mesías me anima, el Mesías me anima. No lo hagas en interrogante. Sí, el Mesías me anima. Y su amor me consuela. Participo del mismo espíritu que el resto de mis hermanos. Conozco el cariño, conozco la compasión. Deseo vivir en armonía, unido por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un mismo propósito. No quiero hacer nada por rivalidad u orgullo, sino con humildad, considerando a los demás mejores que yo. No quiero buscar mi propio bien, sino el bien de los otros. Quiero tener el mismo sentir que tuvo Jesús. Si Él, que era de naturaleza divina, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de ello, yo no me quiero aferrar a ningún privilegio humano, a ningún estatus, a ninguna gloria o vanagloria personal. Si Él tomó naturaleza de siervo, yo quiero imitarle y ser un siervo. Si Él se humilló obedeciendo a Dios en todo, yo quiero tener todo con Dios. Quiero tener esa misma actitud de obediencia. Obedecerle en todo a mi Dios. Si eso le llevó, esa obediencia le llevó a dar su vida hasta la muerte, también yo quiero entregarle mi vida hasta que Él me permita. Dios le exaltó y le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, el nombre de Jesús. Y yo caigo de rodillas ante Él y reconozco que vivo por Él y para Él. Esto vendría a decirte este texto de Filipenses. Como digo, el contenido que vaya adquiriendo este lienzo va a depender de la actitud que tú y yo tengamos ante Él. Y quiero hacerte una invitación en dos tiempos. Te la hago hoy y te la haré el próximo domingo. Hoy para que la medites. El próximo domingo para que respondas. La invitación es: ¿estás dispuesto, estás dispuesta a que Dios trabaje a lo largo de todas estas semanas en tu vida, de tal modo que Él transforme la manera de relacionarte con los demás? Si quieres quedarte como estás, estás en tu derecho, eres libre de hacer lo que quieras. Pero si realmente para ti tiene valor ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, si tiene el valor que Cristo Jesús le dio, yo te invito a que tengas una actitud abierta en la cual el Señor empiece a obrar en ti, te haga reflexionar en todas y cada una de las relaciones que tú mantienes, y te relacionas con muchísimas personas y de distintas maneras, pero lo que Dios quiere es que te relaciones a su manera y no a la tuya. Por ello te hago esta invitación, y digo en dos tiempos, porque quiero que lo medites muy bien, no quiero que respondas simplemente porque has escuchado este texto bíblico, lo has atesorado en tu corazón y le dices: sí, Señor, yo quiero.
medítalo, medítalo, porque has de saber que si estás dispuesto, esto no va a ser fácil. Nunca es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Cambiar nuestras relaciones no es fácil. Relacionarnos con las personas como Dios espera que nos relacionemos no es fácil. Pero una cosa sí te digo, hay bendición. Hay una gran bendición de poder hacerlo al modo de Dios. Simplemente medítalo a lo largo de esta semana. Piénsalo. Estoy abierto o abierta a que el Señor a lo largo de todas estas semanas, de estos meses, transforme mis relaciones. Si es así, la semana que viene te pediré algo más. Que pongas tu nombre en este lienzo. Y ya os diré cómo lo haremos. Si no estás dispuesto, no lo hagas. No te sientas forzado. Y no porque quede bonito, no. Solo si estás dispuesto, coloca tu nombre en este lienzo. Para que de esa manera, cada domingo que vengas y te veas ahí, le digas al Señor, Señor, un día más, trabaja en mí. Un día más, cámbiame, transfórmame, moldéame, porque quiero que mis relaciones te glorifiquen. Que sean relaciones sanas, que sean relaciones útiles, que sean relaciones de las cuales tú te sientas orgulloso, Señor. El desafío está lanzado. Durante esta semana, ora al Señor. Y pídele que si estás dispuesto a dar ese paso, te ayude a mirar siempre desde la perspectiva de Jesús a la otra persona. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Porque quisiera